Bien, entonces hoy terminamos este quinto video correspondiente al movimiento rectilíneo. En esta clase, entonces, nosotros estudiaremos el movimiento rectilíneo variado, ¿no? Bien, entonces empezamos con la definición. Llamamos a un movimiento rectilíneo variado, MRV, si la trayectoria que sigue la partícula corresponde a una línea recta, ¿no? Primera condición. Y segunda condición es que su aceleración tiene que ser variable, ya no es una constante. Esta aceleración puede depender de la aceleración y tendríamos una expresión para la aceleración dada por medio de esta expresión: A es igual a A de t. O podemos tener una expresión de la aceleración en términos de la posición dada por medio de esta expresión, a una función de x. O podemos tener que también la aceleración dependa de la velocidad. Es decir, nos darán como dato una aceleración como una función de la velocidad. Y finalmente, de manera genérica, podemos tener que la aceleración puede ser una función tanto de la posición, de la velocidad y del tiempo. Bien, ¿cuál es nuestro nuevo problema? Entonces, dada la aceleración variable, que dependa de t o de x o de v, o que finalmente dependa de la posición, de la velocidad y del tiempo, y dadas las condiciones iniciales del problema, es decir, que nos dan los datos de la posición y la velocidad a un tiempo inicial t sub 0. Lo que se desea es básicamente encontrar la función velocidad y la función posición. Bien, para este efecto, nosotros utilizamos este par de ecuaciones. La aceleración es igual a la derivada de v respecto de t y la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces, en estas ecuaciones se aplica la técnica de separación de variables. Es decir, en esta ecuación se sustituye la expresión funcional de la aceleración o en esta ecuación se sustituye la relación funcional de la velocidad. Y la técnica de separación de variables, en este caso, consiste en separar las variables. Es decir, un tipo de variable tenemos que llevar a un miembro y el otro tipo de variables al otro miembro, ¿no? Y luego proceder a la integración. Por ejemplo, si nuestra ecuación tiene más de dos variables, ahí tenemos que aplicar alguna técnica matemática, una expresión algebraica o de cálculo, que tengamos que reducir el número de variables. Es decir, la técnica de separación de variables se logra resolver si la ecuación solo tiene dos variables. Pero si la ecuación tiene tres o cuatro variables, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es algunas operaciones algebraicas, trigonométricas, de cálculo, etcétera, de tal manera que bajemos solo a dos variables y luego las separemos. En un miembro deben estar un tipo de variable y en el otro miembro el otro tipo de variable. Y las constantes resulta que pueden estar en ambos miembros, son como una especie de un comodín. Una vez realizada esa operación, luego nosotros podemos aplicar la integración, con la cual se puede resolver el problema. Concretamente, veamos los casos que se podrían presentar. Si tenemos la aceleración en función del tiempo, o sea, nos dan como dato la aceleración en función del tiempo. Pueden decirnos, por ejemplo, que la aceleración es igual a 2 veces t.
Entonces, esta relación funcional se sustituye en la definición de la aceleración. Os digo, A de t, la relación funcional, lo igualo a la derivada de b respecto de t. Cuento variables. Variable t, variable b y nuevamente la variable t. Por tanto, fíjense, tenemos solo dos variables. Entonces acá, miren, la separación de variables es directa. Este dt que está dividiendo pasa acá a multiplicar. Es decir, voy a tener a de t por diferencial de t igual al diferencial de b. Vean que ya tenemos la separación de variables porque en este miembro tengo solo variables t y acá solo variables b. Aplicamos integral a ambos miembros, obtenemos esta expresión. Y las condiciones iniciales del problema. Como esto es de t, decimos al tiempo t sub 0, le va a corresponder la variable b sub 0. Y a un tiempo t cualquiera le va a corresponder la velocidad b. ¿Sí? Esta integral no lo podemos resolver hasta cuando tengamos la expresión específica de a de t, pero esta sí, vean, para poder despejar la velocidad. Entonces, esta integral del db es b, evaluado entre b y 0 y b, nos da b menos b sub 0. De lo cual podemos concluir que, miren, la velocidad v a este tiempo t va a ser igual a la velocidad inicial a este tiempo t sub 0 más la integral a de t de t. Y tenemos encontrado la velocidad en función del tiempo, conocida la aceleración en función del tiempo. Bien, ahora, si nosotros tuviéramos como dato la relación funcional b en función del tiempo t, y quisiéramos encontrar la posición. ¿Cómo procedemos? Entonces, en este caso, en la definición de la velocidad, sustituimos esta expresión funcional, es decir, decimos d de t va a ser igual a la derivada de x respecto de t. De tal manera que este diferencial de t que aquí está dividiendo va a pasar aquí a multiplicar y vamos a tener d de t que va a ser igual a dx. Veamos separadas las variables, porque aquí tengo todas las variables t y aquí solo variables x. Entonces, integrando esta expresión, nos da, miren, integral, integral. Condiciones iniciales, para t sub 0, la variable x que le corresponde es el x sub 0. Y al límite superior t le va a corresponder el límite superior posición x. Vean que en este caso esta integral, miren, es sencilla, es x menos x sub 0. Por tanto, de aquí yo puedo concluir x, x va a ser igual a x sub 0 más la integral b de t entre 0 y t. Con lo cual, el problema está resuelto, ¿no? Veamos ahora el caso cuando A nos da una función de la posición. Entonces, esta aceleración en función de la posición sustituimos en la definición de la aceleración y tendremos A de x va a ser igual a la derivada de la velocidad respecto a t. Contamos las variables. En este caso, miren, tenemos la variable x, 1, la variable b, 2 y la variable t, 3. Entonces, no puedo aplicar la técnica de separación de variables aquí porque tengo tres variables. Tenemos que hacer algún truco para reducir de 3 a 2. Para este caso, el truco, cuando a depende de x, se multiplica por la definición de la velocidad expresada de esta manera. Es decir, la derivada de x respecto de t es igual a v. Esta ecuación, escrita de esta manera, se multiplica miembro a miembro con esta ecuación. Y tendremos a de x va a ser igual a la derivada de x respecto de t, multiplicado por la derivada de x respecto de t. Y aquí tengo b, y aquí derivada de b respecto de t. Vean que acá, este de t se elimina con este de t, porque la derivada la tenemos que ver como fines prácticos, como un cociente de dos cantidades pequeñas.
Haciendo esta eliminación, nos queda que a de x por dx, este miembro. Esto va a ser igual a b de b. Entonces aquí tengo una expresión solo función de x y acá solo función de b. Y entonces decimos que está separada las variables. Aplicamos la integral, y tenemos la integral de x sub 0 a x, de a de x, va a ser igual a la integral de b sub 0 a b, de b de b. Lo único que se puede resolver es conozcamos concretamente cuánto es el valor de esta relación funcional a de x, ¿verdad? Entonces, esta integral es igual a b cuadrado menos b cuadrado multiplicado por un medio. Es un medio que puede pasar a multiplicar a esta integral, de tal manera que de esta podemos decir que es velocidad al cuadrado final, es igual a velocidad al cuadrado inicial, más 2 veces de la integral a de x, evaluado entre x0 y x. Con lo cual, el problema está resuelto, ¿no? Finalmente, si nuestra aceleración dependiera de la velocidad, nos dan como dato esta relación funcional. Sustituimos en la fórmula de la aceleración, entonces voy a tener a función de b, que va a ser igual a la derivada de b respecto de t. Contamos variables. Variable b, aquí de b, la misma variable, y acá tengo la variable de t. Dos variables. Puedo separar. Entonces, este de t paso acá a multiplicar y esta aceleración en función de v paso acá a dividir. Por tanto, en este miembro tengo la variable t y en este miembro solo las variables b. Y luego aplicamos la integración. Integral, integral. Para t sub 0, la velocidad es v sub 0. Para t, la velocidad es v. Bien, esto es lo único que puedo integrar y esta integral es t menos t sub 0. De la cual puedo obtener que, para este caso, que t es igual a t sub 0 más la integral b sobre a de b entre los límites b sub 0 y b, con lo cual, resolviendo esta integral, una vez conocida este a de b, entonces ya nosotros podíamos despejar b en función de t. Bien, esa es básicamente la técnica matemática que se aplica cuando nosotros tenemos como dato la aceleración en función del tiempo, de la posición o la velocidad. Y si dependiera simultáneamente de t y x y de b, se aplica la misma técnica, ¿no? Simplemente que se tiene que hacer el truco matemático adecuado de tal manera que se baje solo a dos variables. Bien, pasamos ahora a la interpretación gráfica de este tipo de movimiento rectilíneo variado. Supongamos que tenemos como dato la relación funcional b de t a través de un gráfico, es decir, tenemos el gráfico b de t dada por esta curva roja y nos dan los tiempos inicial t1 y tiempo final t2. Entonces, si esto lo sustituimos en la definición de la velocidad, encontramos que esta velocidad es igual a la derivada de x respecto de t. Separo variables, esto paso acá a multiplicar y tengo que el diferencial de x es igual a b de t de t. Integro miembro a miembro, entonces este integral me da x2 menos x1. Y esto es básicamente el desplazamiento que experimenta la partícula en el intervalo de tiempo t1 a t2. Y este desplazamiento nos dice que es igual a esta integral del b de t. Si nosotros recordamos ahora la interpretación gráfica o la interpretación física de la integral, recordamos que, miren, el área debajo de una curva nos da la integral. Por tanto, podemos concluir que gráficamente, dada la relación b de t en forma de un gráfico, entonces el desplazamiento de la partícula es igual al área debajo de la curva entre los límites T1 y T2. Entonces, el área debajo de esta curva es igual al desplazamiento que experimenta la partícula.
Es decir, se está cumpliendo esta expresión, ¿no? Bien, analicemos un caso. Supongamos que la velocidad cambia de dirección, como nos muestra este gráfico. Fíjense acá, tendríamos que la velocidad tiene un signo positivo, claro, cambia, y luego tiene el valor 0, y luego llega a ser la velocidad negativa. Está en la zona negativa. Entonces, nosotros podemos estar interesados en calcular el desplazamiento en el intervalo de tiempo t0 a t2, sabiendo que en t1 la velocidad es 0 y además cambia de signo de positivo a negativo. Bien, en este caso, si me interesa calcular el desplazamiento entre t0 y t2, este desplazamiento total va a ser igual al desplazamiento entre t0 y 1, que esto estaría dada por el área A1, más, miren, el desplazamiento entre T1 y T2, dada por esta área A2, que además es negativa. Por tanto, si quieren entender, este desplazamiento total va a ser igual el área A1 más el área A2. Pero acá debo recordar, o sea, siempre tengo que tenerlo en mente que ahora este área 2 es negativo, es negativa. ¿Por qué motivo? Porque la velocidad en este intervalo T1 a T2 tiene el valor negativo. Pero si nos pidieran encontrar la distancia recorrida en el intervalo de tiempo T0 a T2, entonces esto es igual a la suma de los desplazamientos en valor absoluto. Es decir, calculo el área acá entre T0 y T1, que sería toda esta A1, pero en valor absoluto, y sumo el área en valor absoluto 2. El área A2, que es negativa, pero su valor absoluto se convierte en positivo, y entonces la distancia recorrida en este caso es igual a la suma de las áreas en valor absoluto 1 y 2. Ese es el cuidado que uno tiene que tener para calcular el desplazamiento o la distancia recorrida cuando la velocidad cambia de signo. Finalmente, si nos dan la relación funcional A de t como dato, entonces sustituimos en la definición de la aceleración. A de t es igual a la derivada de b respecto de t, separo variables y tengo esta expresión, integro ambos miembros. Entonces, la integral de este diferencial nos da el cambio en la velocidad, que sería velocidad final menos velocidad inicial. Y todo esto va a ser igual a la integral de a de t de t, esta integral, evaluado entre t1 y t2. Entonces, veamos acá, gráficamente, lo que nos dan es a de t, este gráfico, esta curva roja, y nos dan un tiempo inicial t1 y un tiempo final t2. Entonces, por la interpretación física de la integral, entonces podemos decir que esta integral a de t entre 1 y 2 es igual al área debajo de esta curva. Por tanto, podemos concluir que el cambio de la velocidad en el intervalo de tiempo t1 a t2, dada la relación gráfica a de t, es igual a la integral de t1 a t2 del a de t, que esto a su vez es igual al área debajo de la curva a de t. Con lo cual, hemos encontrado el cambio de la velocidad en forma gráfica dada la aceleración en función del tiempo. Con este tema hemos terminado nuestra unidad temática de cinemática rectilínea. Gracias.